Mi mamá ni siquiera levantó la vista del pavón navideño cuando lo dijo. Tienes que irte de la casa. Sin enojo, sin aviso, sin un pleito previo. Solo una frase fría, aventada ahí, entre las luces parpadeando del arbolito y el vapor del platillo que yo misma había pagado. Mi tía se quedó a medio bocado. Mi hermana se quedó viendo su plato como si pudiera salvarla. Yo mantuve la voz firme, aunque por dentro algo se me quebró de golpe. La casa olía a canela y a pino, pero a mí todo me sabía a traición. No grité, no discutí. Solo me quedé ahí, dándome cuenta de que acababan de desalojarme del hogar que yo sola mantenía vivo. Antes de contarte el resto, dime, ¿desde dónde me estás escuchando? Para saber que no estoy sola. Y cuando termine, dime tú, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Mi vida no siempre fue esa mesa navideña donde yo era la única que pagaba cada luz encendida. Un año antes de esa noche, vivía en un departamentito del centro, pequeño pero mío. Mañanas tranquilas, plantitas en la ventana, muebles de segunda que yo había restaurado. Olía a café recién hecho y a libertad. Pagaba todo con lo que ganaba en mi trabajo de ti. Por primera vez, me sentía estable. Luego me llamó mi mamá. No era la típica llamada de ¿cómo estás? Era de esas que llegan con respiración entrecortada y frases rotas. Me dijo que la casa donde crecí, estaba a semanas de perderse. La hipoteca atrasada, servicios vencidos, ahorros desaparecidos. Que no sabía qué hacer. Esa casa no era perfecta, pero ahí quedaban los últimos pedazos de mi papá. Su letra marcada en el marco de la puerta donde medía nuestras alturas. Su chamarra aún colgada al fondo del closet, oliendo apenas a su loción. Nadie tenía corazón para lavarla. La idea de perder ese lugar me apretó el pecho. Así que regresé. Mi mamá lloró de alivio, abrazándome tan fuerte que casi me dejó sin aire. Me llamó su salvación. Y por un tiempo, le creí. Rompí mi contrato, empaqué mi depa en un fin de semana. Me dije que era temporal, solo hasta que ella se recuperara. Mi hermana, que seguía en la uni, me agradeció por ayudar. Mi tía, la que vivía cerca, dijo que admiraba mi responsabilidad. Pero las semanas se volvieron meses, y el agradecimiento se volvió expectativa. Pagué la hipoteca, luego la luz, luego el celular, luego el súper, luego las cositas que mi mamá decía que necesitaba, las cremas carísimas, el internet más rápido, las cenas que organizaba para sus amigas y que yo compraba y cocinaba. Cuando le preguntaba si ya había buscado trabajo, suspiraba como si yo le causara estrés. Es difícil para alguien de mi edad, decía, recostada en el sillón que yo compré, bajo las luces que yo pagaba. Mi hermana siempre repetía, sé paciente, mamá está abrumada. Pero la verdad era más simple. Ya no era la hija ayudando. Me había convertido en el motor de toda la casa, y todos esperaban que siguiera funcionando. El cambio no fue de un día para otro. Se metió despacito, como el frío que entra por las ventanas viejas, hasta que te das cuenta de que estás temblando. Primero fue el internet. Una noche, mientras resolvía un problema del servidor después de horas, mi mamá salió al pasillo. No gritó, pero su voz traía ese filo que usaba cuando quería cortar sin parecer que cortaba. Desde que llegaste con tus aparatos, esta casa corre más lento que la miel. Ni mis programas puedo ver. Sus programas. Esos que veía gracias al plan actualizado que yo pagué. Luego la lavavajillas. Yo llegaba de un turno de 10 horas y la luz de limpio estaba parpadeando. Mi mamá apoyada en el mostrador, en el celular. Qué bueno que llegas, decía. Puedes vaciarla. Me duele la espalda. A su espalda milagrosamente nunca le dolía cuando se iba de compras con sus amigas. Mi hermana, todavía viendo a mi mamá con ternura, repetía. Solo está estresada. Ten paciencia. La paciencia era lo único que me quedaba. Y se me estaba acabando. Para inicios de diciembre, la casa ya no era mi hogar. Era un peso encima. Cada recibo, cada suspiro de mi mamá, cada queja, hacía el aire más pesado. Me repetía que Navidad iba a mejorar las cosas. Que celebrar juntas nos recordaría que seguíamos siendo familia. Así que me volqué en la cena. Preparé el pavó, hice las guarniciones, compré lo mejor del mercado. Incluso les compré un regalito a mi mamá y a mi hermana, queriendo creer que la generosidad podía cerrar la distancia. La Nochebuena llegó. La casa brillaba, la mesa lista, la comida olía a hogar. Mi tía llegó contenta, sin sospechar nada. Por un momento, pude respirar. Pero debajo del aire festivo estaba la tensión, tensísima, como un alambre. Y entonces el alambre se reventó.
Mi mamá no levantó la vista cuando lo soltó. Tienes que irte. Sin aviso, sin explicación. Solo una sentencia, como si ya todo estuviera decidido. El cuchillo en su mano brilló bajo la lámpara. Mi tía dejó de masticar. Mi hermana se quedó viendo el plato. Y yo estaba ahí, sentada en la mesa que yo pagaba. Pude haber gritado, preguntado por qué, suplicado tantita justicia. Pero me cayó una calma rara, pesada. Neta, dije, bajito. Yo pago la renta, los recibos, la comida. Mi mamá se encogió de hombros. La desestimación más fría que he visto en mi vida. No era enojo. Era indiferencia. Como si ya hubiera cumplido con mi función y mi fecha de caducidad hubiera llegado. Y ahí, en esa mesa navideña, dejé de intentar sostenernos. No me fui aventando puertas. No rompí nada, como después ella diría. Solo me levanté, recorrí la silla hacia atrás y me disculpé. Mi tía me vio irme con ojos grandes, confundidos. Mi hermana fingió que no me vio. En mi cuarto de siempre, el de papel tapiz floral que odiaba desde la secundaria, me senté en la orilla de la cama. Esperé las lágrimas. Nunca llegaron. Solo sentí un vacío limpio. Casi daba miedo. Un año de excusas, de tragarme el coraje, de sostener a todos, ya se había consumido. Tomé una decisión. Saqué mi maleta del closet. Lleno de polvo, sin tocar desde que volví para salvar la casa. La limpié con la manga y la abrí sobre la cama. No empacé recuerdos. Solo lo esencial, mi ropa, mi laptop, mis cargadores, unas cuantas cosas personales. Todo lo demás pesaba, atado a una vida que solo me drenaba. Por primera vez en mucho tiempo, el siguiente paso era mío. Reservé una semana en un motel del otro lado de la ciudad. El correo de confirmación cayó en mi bandeja como el primer respiro después de mucho rato bajo el agua. Esperé a que la casa estuviera en silencio, a que el vino hiciera su efecto en mi mamá. Y me fui. Nevaba despacito, de ese modo que hace ver todo silencioso bajo la luz del porche. Casi se veía bonito. Casi. Manejé sin voltear atrás. El cuarto del motel era pequeño y olía a alfombra vieja, pero era el primer lugar en meses donde nadie suspiraba molesto porque yo respiraba. Dormí 10 horas seguidas. A la mañana siguiente esperé un mensaje de alguien. Mi mamá, mi hermana, quien fuera. Pero el teléfono permaneció mudo. Día 2. Día 3. Nada. Ya no era alivio. Era claridad. Mi ausencia no era una tragedia para ellas. Era conveniente. Y entonces, mientras buscaba departamentos, por fin me escribió mi hermana. No vas a creer lo que mamá le está diciendo a todos. Las mentiras eran dignas de novela. Según mi mamá, yo había gritado, roto cosas, me había ido como loca, abandonándola sin aviso y sin dinero. Ya había llamado a toda la familia. Todos estaban de su lado. No le bastó con echarme. Tenía que reescribir la historia. Algo se tensó dentro de mí. No era rabia. Era resolución. Si quería una historia, yo iba a contar la verdad, y dejé que la verdad hiciera lo que yo ya no tenía energía para discutir. No le respondí a las mentiras de mi mamá. No al principio. Las dejé ahí, quietas, creciendo, extendiéndose hasta volverse tan exageradas que hasta la gente que amaba el chisme empezó a levantar la ceja. Mientras tanto, yo seguía en ese cuartito de motel, rodeada de un silencio que se sentía extraño y familiar al mismo tiempo. Iba a trabajar, seguía buscando departamentos y esperaba a que la tormenta que ella había creado finalmente me alcanzara. Y lo hizo. La primera señal fue mi tía, la que vive fuera del estado, llamándome con la voz empapada de juicio. Me dijeron que hiciste un berrinche en Navidad. Tu mamá está devastada. ¿Cómo pudiste dejarla así después de todo lo que ha hecho por ti, por todos nosotros? Casi me reí. Casi. Pero en vez de pelear, solo escuché. La dejé hablar. Dejé que creyera el guión que mi mamá le había dado, porque yo ya había terminado de discutir en privado. Si decía una palabra con enojo, la iban a retorcer. Si me defendía a solas, lo iban a ignorar. Si enfrentaba a mi mamá, ella iba a llorar en automático. Solo había una cosa por hacer: sacarlo todo a la luz. Esa noche, bajo la luz amarillenta del motel, abrí mi laptop y escribí una sola publicación. Sin insultos, sin coraje, sin drama. Solo hechos. Una línea de tiempo clara de cómo durante un año pagué cada cuenta, cada compra de súper, cada gasto que mantuvo esa casa en pie. Escribí cómo se desarrolló la cena de Navidad. Sin gritos, sin escándalos, sin platos rotos. Escribí que me fui en silencio porque me dijeron que me fuera. Y la cerré con una sola frase.
Estoy a salvo, y ojalá todos encontremos honestidad de aquí en adelante. Le di publicar. Apagué el teléfono. A la mañana siguiente, cuando lo encendí, la pantalla casi iluminó todo el cuarto del motel. Notificaciones por todos lados. Mensajes, comentarios, llamadas perdidas. La verdad había partido en dos la versión de mi mamá. Mi primo, el más callado normalmente, fue el primero. Perdón. Yo sabía que algo no cuadraba. Si necesitas algo, estoy aquí. Otro familiar escribió. Tu mamá no nos dijo nada de esto. ¿Estás bien? Mi tía, la misma que me regañó horas antes, reculó de inmediato. No sabía toda la historia. Lo siento mucho, querida. Debió ser muy difícil. Mi abuela dejó un buzón de voz pidiendo hablar. Mi hermana mandó un mensaje lleno de pánico. Mamá está perdiendo la cabeza. Dice que estás poniendo a la familia en su contra. Por primera vez en un año, la gente me veía. No a la villana inventada por mi mamá. A mí. En medio de todo ese caos, mi mamá no llamó. Ni ese día ni el siguiente. Pero una semana después, en una tarde gris, cuando ya me había mudado a mi nuevo estudio, un espacio chiquito, con ventanas grandes y piso barato, pero aire que olía a posibilidades, alguien tocó la puerta. Un golpe suave, medido. Yo ya sabía quién era. Abrí y ahí estaba mi mamá, parada en el pasillo, con un pay de panadería en un recipiente de plástico como si fuera una ofrenda de paz. Llevaba el maquillaje perfecto, la expresión acomodada entre tristeza y esperanza. Me dijeron que te mudaste aquí, dijo con una sonrisita suave. Pasé a verte. Te traje un postre. Salí y cerré la puerta detrás de mí. No de mala manera, pero sí con firmeza. Esa no era una visita que mereciera pasar a mi espacio. Ella levantó un poco el pey. ¿No me vas a invitar a pasar? Está haciendo frío. No contesté su pregunta. Hice la mía. Viniste a pedir perdón. Su cara titubeó un segundo, como una vela a punto de apagarse. Pero en vez de humildad, le subió la indignación. Pues, no creo que tenga que pedir perdón. Las dos cometimos errores. Pero ese post que hiciste, me lastimó. Me hiciste quedar mal. Ahí estaba. La verdad. No la emocional, sino su esencia más pura. No estaba arrepentida de lo que hizo. Estaba arrepentida de haber sido exhibida. Respiré hondo. El pasillo olía a la comida de algún vecino y a metal viejo del elevador. Se sentía real, firme. Esto no se trata de quedar mal, dije tranquilo. Se trata de todo lo que esperabas que yo cargara. De lo fácil que me desechaste cuando dejé de servirte. Mi mamá parpadeó, sorprendida de que se lo dijera así de claro. Abrió la boca, lista para llorar, para manipular la situación, para recuperar el control. Pero no la dejé. Este es mi hogar, dije, sin alzar la voz. Mi vida. Y ya terminé de ser tu red de seguridad. Sus ojos se endurecieron. ¿Así de fácil? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿me vas a cerrar la puerta? La ironía casi dolía. Después de todo lo que yo hice por ti, corregí. Tú me dijiste que me fuera. Yo solo escuché. Se quedó callada por un largo momento. Solo me miró. De verdad me miró. Tal vez por primera vez en años. Vio a alguien que ya no podía doblar. Alguien que no temía a su decepción, ni a sus historias, ni a su culpa. Alguien que ya no podía controlar. Me acerqué a la puerta. Cuídate, dije. Y la cerré. No con enojo, ni con drama. Con final. Por la mirilla la vi quedarse ahí parada, aturdida, sosteniendo el pey como si ya no supiera qué significado tenía. Después de un momento, lo dejó en el piso y se fue por el pasillo. No lo recogí. Dentro del estudio, el sol entraba cálido por la ventana. El lugar estaba vacío, pero lleno de paz. Ahí entendí que esto no era venganza. Era libertad. La vida se volvió más tranquila después. Tranquila, pero más llena. Mi pequeño estudio, por más sencillo que fuera, se convirtió en el primer lugar en años donde cada cuenta, cada objeto, cada minuto era mío. Me despertaba con luz, no con suspiros. Preparaba el café como a mí me gustaba. Trabajaba sin que me culparan de usar todo el Internet. El silencio por fin era paz, no castigo. La noticia corrió entre la familia, claro. Algunos se mantuvieron neutrales. Otros se acercaron, ya que la verdad estaba sobre la mesa. Mi abuela pidió que saliéramos a comer. Mi primo me ayudó a mover mis últimas cajas. Mi tía, la de fuera del estado, volvió a disculparse, esta vez sin excusas. Pero la que más cambió fue mi hermana. Empezó a venir por café, a preguntarme cómo hacía mi presupuesto,
cómo conseguí el departamento, cómo supe que era hora de irme. Un día, me susurró. Ella ya empezó a voltear contra mí. Le apreté la mano. Cuando estés lista, le dije, yo te ayudo a empacar. Por primera vez en mucho tiempo, nuestra familia ya no estaba hecha de miedo, sino de verdad. La Navidad antes se sentía como una obligación, un escenario donde yo tenía que interpretar el papel de la hija confiable. Ahora se siente diferente. No porque la temporada cambiara, sino porque yo cambié. Aprendí algo simple. El amor sin respeto es dependencia. La familia sin límites es una trampa. Y a veces lo más valiente que puedes hacer es irte en silencio y dejar que la verdad hable más fuerte de lo que tú podrías. Mi mamá seguro todavía cuenta su versión. Pero ya no me define. Yo tengo mi hogar, mi paz y la libertad de construir una vida que no se mida por cuánto puedo cargar de alguien más. Si alguna vez tuviste que sacarte a ti mismo de una familia que solo tomaba sin dar nada, no estás solo. Cuéntame desde donde me lees y comparte tu historia en los comentarios. Leo cada una. Y si esta historia te resonó, suscríbete para que no te pierdas lo que viene.